Estamos en la reunión 9 entonces. El tema de hoy es Sí. que crezcan en gracia y conocimiento. Este tema viene de Segunda de Pedro 3, versículo 18, en que vemos estas mismas palabras. Vamos a ver hoy una historia bíblica que nos va a hablar de lo que es, de hecho, la única cosa que es necesaria. Hay una sola cosa que es necesaria. Vamos a ver Jesucristo hablando a Marta y hablando a nosotros, dando a nosotros la paz que sobrepasa el entendimiento que tenemos en Cristo, sabiendo lo que es importante y enfocándonos en la cosa necesaria en esta vida. Pero vamos a comenzar como siempre con un captar. Hay un Ujú. periódico que tienen en el internet que viene de España, pero de hecho cubre toda Latinoamérica también. Y no hace mucho tiempo ellos tenían esta historia aquí sobre el milagro móvil en América Latina. Y des- bajo este título, esto es como empieza. Lorenza Solis desconoce el significado de la palabra smartphone, pero todas las mañanas, antes de dar su paseo matutino, verifica si lleva consigo su Samsung Galaxy Star 2. Esta señora mexicana de 79 años se ha incorporado recientemente al mundo tecnológico. Envía mensajes por WhatsApp, revisa el estado del tiempo y esporádicamente hace una fotografía con su móvil. Mis hijos me regalaron este teléfono, que apenas sé utilizar, es muy complicado. Dice vía telefónica esta nueva usuaria que ha favorecido el aumento en el número de dispositivos móviles inteligentes en América Latina. Se dice, según lo que dice aquí, que hay más dispositivos móviles inteligentes, hay más smartphones en Latinoamérica que hay gente. Entonces hay muchísimas de estas cosas que supuestamente nos da mucho, nos convenga la vida, ¿verdad? Pero de acuerdo o no, hoy en día la Ujú. gente está afanada y turbada con muchas cosas. ¿Están de acuerdo o no con lo que dice ahí? Que hoy en día la gente está afanada y turbada con muchas cosas. ¿Qué dicen ustedes? Demetrio y María. Sí, sí, sí. Sí, aquí está. Ok, y si está afanada y turbada con muchas cosas la gente hoy en día, ¿qué piensan? Pues así es, yo creo que a mayor, bueno, retomando lo que usted decía de esta mujer, a mayor tecnología, pues mayor afán, mayor ocupación, Bueno, definitivamente. Yo creo que antes estuvimos sin los teléfonos celulares, aquí en México, pues en los 90 creo que medio que inició, y en el 2000 pues ya como que se generalizó, éramos felices sin ellos y de momento pues como que hace falta para comunicarse, para chatear, para informarse, para llevar música y pero eso mismo pues hace que se afane a veces uno. sí, exactamente. En vez de hacer la vida más fácil, a veces nos afanan estas cosas. Pero a pesar de que pueden ser bendiciones también, estamos conectados aquí por medio de la Sí, tecnología, exactamente. ¿sí? Pero Sí. pueden ser tentaciones o nos pueden causar más preocupaciones. Hoy vamos a ver una persona muy afanada y turbada con muchas cosas. Es Marta. La historia viene de Lucas 10, versículo 38 a 42. Vamos a enfocarnos Sí. especialmente en las palabras de Jesucristo en Lucas 10, 41 a 42. Entonces vamos a leer estas palabras aquí juntos.
Ustedes me pueden leer las palabras que están ahí de Lucas 10, por favor. 41 o 42 o desde el 38. Desde 38. Lucas 10, 38. Sí. Sí, Jesús visita a Marta. Sí, sí está bien. Sí, ¿Escucha? sí. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, gracias, Demetrio. Entonces aquí tenemos una historia muy sencilla, pero nos enseña algo muy importante, ¿verdad? Cómo Sí, crecer en la verdadera fe. Entonces, una pregunta para considerar. Es una pregunta cerrada. Recuerden que en Considerar tenemos preguntas abiertas y cerradas. Esta es una sí, pregunta cerrada. Hoy en día Jesús no llega a nuestras casas de una forma visible. No va a venir a cenar en nuestras casas, ¿verdad? Pero, aún sí. así, ¿cómo podemos recibirlo a Jesús? Sentarnos a sus pies para escucharlo como María en Betania. Pues, pues yo creo que pues recibiendo la palabra, Así es, una, bien. Sí, una amonestación, una exhortación, ajá, sí, y tenemos entonces la promesa de Dios que Jesucristo todavía habla a nosotros por medio de su palabra. Como vemos en Juan 1, habla de Jesucristo como el verbo. Jesucristo viene a nosotros por su palabra. Todavía habla a sí, nosotros por medio de su palabra hoy en día. Entonces, para recibir a Jesucristo en nuestras casas, ¿cómo lo hacemos? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, como sí, María, podemos estar ahí con Jesucristo. Vemos la promesa de Jesucristo en Mateo 11, versículos 28 y 29. Yo les voy a leer las palabras que dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y hoy os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros podemos estar ahí con María a los pies de Jesucristo a través de su palabra, escuchando a Jesucristo y veniendo a Jesucristo para no estar trabajados y cargados, sino para tener paz en Él, para hallar descanso para nuestras almas en Él. Cuando vemos que Él nos ha perdonado completamente, que Él está manejando las cosas de nuestras vidas, que Él tiene la gloria en el cielo esperándonos, hay mucha paz ahí. Entonces nosotros todavía podemos sentarnos a sus pies para escucharlo con María. Así es, sí, así es. pero al contraste tenemos Marta. Ah, pero vemos a Marta muy afanada, muy turbada, preocupada, hablando a Jesucristo hasta con una falta de respeto, ¿verdad? Pero Sí, escuchamos todavía las palabras de paz, de perdón de Jesucristo a ella, su paciencia en cómo respondió Jesús a ella. Ah, entonces, pero vemos algo más de Marta en la Biblia. ¿Cuánto más saben de Marta? ¿Qué más dice la Biblia sobre Marta? ¿Saben ustedes?
Marta. Afanada. Ahora, Era, era muy hacendosa, muy afanada. Le gustaba hacer quehaceres. sí, con sus quehaceres. No es muy normal, Sí. ¿verdad? Que nosotros también a veces tenemos nuestros quehaceres. Pero Sí. se menciona un poco más de Marta. Algo que pasó después, de hecho, en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan 11, habla de Marta y vemos una conversación y entre ella y Jesús. Y ahí vemos que ella recibió la palabra de Dios, como Jesucristo le había animado a ella y ella empezaba de estudiar su palabra, escuchar su palabra y vemos su fe de hecho en Juan 11. Después de la muerte de su hermano Lázaro. Sí. Sí, Marta y Defendió la sí. fe. Entonces en Juan 11:21 dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Vemos la fe de Marta, ¿verdad? Y Jesús le dijo sus palabras famosas. De hecho, otras palabras famosas que Jesús le dijo a Marta en versículo 25 aquí de Juan 11 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, en Juan 11 vemos la fe de Marta. Vemos que ella, escuchando la palabra de Dios, Sí. habiendo sido muy animada por la palabra de Dios, más adelante vemos su fe. Entonces, no queremos pensar que Marta es la peor persona en el mundo, pero vemos aquí en este mundo que ella había caído en el pecado de ser afanada, de estar afanada y turbada con muchas cosas, hasta hablar con una falta de respeto al Señor Jesucristo. Ok, otra pregunta. Otra pregunta. Termina esta frase. La gente le pone más importancia a que a la palabra de Dios. Pues al quehacer, al trabajo. Así es, al quehacer, al trabajo, al dinero, a las cosas de este mundo, ¿verdad? Ok. Entonces, de vez en cuando tal vez nosotros hemos caído en ese pecado y tal vez hemos hablado con mucha gente que cuando preguntamos, ¿cómo estás? Dicen ocupado o algo así, ¿de verdad? Entonces, ¿cómo aconsejamos a una persona así? Pues debe de haber un equilibrio, creo yo. Definitivamente. Sí, ¿Por qué? Porque pues esas Martas también hacen falta. Yo tengo una Marta aquí que está a mi lado que pues me prepara la comida, ora por mí, me plancha la ropa, sin descuidar, obvio, la palabra de Dios, tiempos como este, nuestra oración en la mañana y en la noche. Entonces, debe haber un equilibrio y benditas Martas definitivamente, pero sin descuidar lo más importante, como dijo el Señor. bien dicho, Demetrio, gracias. Y bueno, y Marta hizo algo bueno, recibir a Jesús en su casa, invitarle Sí. a venir a cenar, preparar la comida para él, es algo bueno, es Sí. algo bueno que hizo, pero
vemos que no lo hizo con un espíritu, con un alma de alegría, sino de rencor, de ira, y después Sí. de ver lo que hacía entonces, aún el qué hacer, algo bueno puede ser pecado si viene de un corazón de rencor y no de gozo. Puede ser malo si alguien tiene una actitud muy mala, si no tiene el equilibrio de que habló Demetrio, Ajá, sí, está poniendo sí. más importancia a todas estas cosas sin pensar en la palabra de Dios, o hasta como Marta pensar que las personas que le ponen más importancia a la palabra de Dios no están haciendo lo que deben hacer. Podemos aconsejar a personas así que siempre están pensando en cómo el qué hacer, el trabajo, el dinero, las cosas de ese mundo. Podemos utilizar las palabras de aquí que tenemos en versículo 41 y 42. Podemos decir, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nosotros también, bueno, a veces tenemos que enseñarlo a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando tenemos Sí, preocupaciones en esta vida, cuando hay problemas, cuando hay mucho que hacer, como en esta temporada tal vez, o cuando hay muchas cosas que pagar y no hay mucho dinero, otras cosas. Podemos pensar en Jesucristo y sus palabras. Y no, dice Jesucristo a nosotros que no tenemos que estar afanados y turbados, porque hay una sola cosa que es necesaria. Y la cosa que es necesaria, que es escuchar la palabra de Dios y escuchar lo que Dios dice a nosotros a través de las escrituras, esta cosa no nos será quitada. No, entonces tenemos la paz de Dios en Cristo Jesús a través de su palabra, y nadie nos puede quitar, a pesar de los quehaceres de esta vida, a pesar de los problemas y los afanes y los quehaceres y el trabajo y dificultades o cualquier cosa. No nos puede quitar nadie en este mundo la única cosa que es necesaria, la palabra de Dios. Entonces podemos aconsejar a la persona que no tiene equilibrio en su vida. Podemos utilizar las palabras de Jesucristo para recordar a la persona que hay una sola cosa que es necesaria, ¿verdad? Bien, ¿algo más, Demetrio o María? Ajá. pues nada más, está entendible. Ok, bien. Todo está bien. Ok, entonces, ahora vamos a utilizar las 5 preguntas de que hablamos antes, que vamos a utilizar también en nuestro proyecto final. Son palabras clave para poder consolidar lo que hemos aprendido para aplicarlo a nuestra vida. Pero empezamos con un resumen. ¿De qué se trata la lección? ¿De qué se trata esta historia? Pues de Jesús, de Marta y de María, aunque pues ahí como que la protagonista principal pues es Marta. Sí. Y las palabras de Jesús a ella, ¿verdad? Sí, Que es solo exactamente. una cosa que es necesaria y la cual no le será quitada, y aplica a nosotros también, ¿verdad? Bien, ok. Sí. Entonces, nuestra segunda pregunta es sobre el pecado. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pues el afán. Sí, El, el afán. el afán, sí, ¿verdad? Un poco más adelante en el Sí. mismo libro de Lucas, Lucas 12, versículo 22, dice,
22 y 23 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, y que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces nosotros podemos también saber que sí, que podemos, mejor que decir saber, podemos recordar nosotros que de vez en cuando nosotros como Marta hemos prestado más atención a los quehaceres, el trabajo, las cosas de este mundo. Y es pecado, porque Jesucristo nos manda no hacerlo, pero todavía lo hemos hecho. Tal vez no hemos prestado atención a la palabra de Dios por causa de todas las otras cosas. Hemos tenido mucha preocupación en vez de confianza en Dios. Entonces, creo que cualquier persona puede ver ese pecado en su vida, pero también aquí tenemos en Lucas 10, 38 a 42 una historia de mucho amor. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia entonces? Pues enseñándonos a lo que comentaba hace un rato. Pues el Señor Jesús iba a disfrutar de esa deliciosa cena. Y pues yo creo que Él sabía agradecer eso, pero ponía en primer lugar las cosas espirituales. Y más que un reproche, creo que cuando Él le decía, Marta, Marta, pues puede ser hasta que pues se compadecía de ella, como diciendo, híjole, esta como que no aprende. Y pues creo que se lo decía con amor. Definitivamente, creo que siempre la corrección, incluso a nuestros padres, como que la meta, o sea, va enfocada por amor, y es por amor ese que viene la corrección, la amonestación. Pues eso es lo que yo le entiendo. Sí, bien dicho, Demetrio. Vemos el amor de Dios. María, ¿iba a decir algo? Pues que sí, que pues que Jesús quería que esta Marta escuchara su palabra, porque porque la otra pues escogió lo mejor, ¿no? De que se sentó y escuchó y eso, pero la otra estaba toda distraída ahí, haciendo quehaceres, y aparte de eso hasta enojada, creo. Estaba enojada. Estaba Sí. enojada y ajá. Entonces, pues es lo importante, creo que es escuchar la palabra de Dios. La verdad, y cuando estamos escuchando la palabra y la gente se distrae mucho, se sale o se levanta de su lugar, como que a mí no me gusta mucho que hagan eso, porque luego a veces no pone uno atención, o sea, no se le queda a uno, como que pierde uno el ¿cómo se dice? El sentido de estar escuchando la palabra, ¿no? Sí. Gracias. Y vemos Jesucristo con el poder de ser Dios mismo, el poder del Altísimo. Y después de las palabras tan feas a él, sin respeto de María, pero en vez de castigar a ella, en vez de demostrar su ira, mostró su paciencia y su perdón. Uh-huh. Veo sus palabras muy, muy tranquilas, con mucha paciencia, y mostrando a ella primero su amor y después animando a ella, como dijo ya María, que queremos prestar atención a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es mucho más, es necesaria. Y los quehaceres no son
el trabajo no es, la comida tampoco en este mundo, pero la palabra de Dios es la cosa necesaria. Y vemos en la voz de Jesucristo su paz y perdón sin castigo. Él vino con mucho amor, ¿verdad? Entonces, algo más, Demetrio, María, algo más. Mm. No, está entendible. Ok, bien, muy bien, ok. Entonces, ahora vamos a seguir adelante. Entonces, vemos otra cosa que iba a compartir con ustedes. Viene de Isaías 40, versículo 11. Es una profecía. Isaías 40, versículo 11. Capítulo 40, versículo 11. Es una profecía sobre la venida de Jesucristo. Y habla de cómo iba a venir al mundo. No con ira, sino para ayudarnos, para ser nuestro Salvador, nuestro buen pastor. Dice Isaías 40, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará, y pastoreará con ternura a las recién paridas. Entonces vemos a Jesucristo en su venida a este mundo. Tan Sí. bueno, tan lleno de gracia y paz. Un poco más adelante en Isaías 42, versículo 2 y 3, habla de la paciencia y su manera de hablar, de hecho. Dice en versículo 2 de Isaías 42, no gritará, no alzará su voz, ni lo hará oír las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá la justicia. Entonces vemos a Jesucristo, a nuestro Salvador, tan bueno, tan paciente, con mucho amor, con mucho cariño, hablando a su oveja María. Y bueno, es nuestro Salvador, ¿verdad? Viene a nosotros también en su palabra con paz y con paciencia. No tenemos que preocuparnos de muchas cosas porque Jesús es nuestro buen pastor. Bien, ok. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Pues no, está bien. Ok, muy bien. Entonces, después de ver el amor de Dios, el gran amor de Jesucristo para nosotros, vamos a querer hacer algo, ¿verdad? Para agradecer a nuestro Salvador. Entonces, ¿qué me enseña aquí en esta historia Dios a pedir y hacer? Pues en lo personal creo que sería David el salmista había logrado una comunión íntima con el Señor cuando en uno de sus salmos decía, mi alma tiene sed de Dios, Dios vivo. Él se desesperaba por estar en la presencia de Dios y decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Entonces, ¿qué podemos pedir al Señor? ¿Qué nos enseña Dios a pedir? Pues a pedirle más de su presencia, que nos ayude a discernir, pues no sé hasta qué punto los afanes pueden ser a alguien. El hecho de proveer para su casa pues es algo bueno, pero pues tampoco descuidar pues, el área espiritual. Y
¿Y qué más nos hace Dios a hacer? Pues buscarle, buscarle cada día más, tomarnos un tiempo como hizo María. Ella escuchó al Señor atentamente. Ahora nosotros, pues no va a bajar Jesús del cielo y va a enseñarnos, pero en el momento en que tomemos la Biblia, pues con el debido respeto, podemos dar instrucciones a los hijos. Hijos, no me interrumpan, por favor, dispongo de una hora para el Señor. Apago mi celular, mi teléfono, para que no me molesten. Y yo creo que sería lo que aprenderíamos tocante a la cuarta pregunta. Sí, sí, muy bien, Demetrio, gracias, bien dicho. Que, bueno, vamos a querer prestar atención a la palabra y apartar tiempo, de verdad, para la palabra de Dios, como dijo, y con no pensando más en los quehaceres ni el trabajo, pero hay algo muy importante que tenemos, que es la palabra de Dios, y debemos pasar tiempo con la palabra. Bien, María, ¿iba a decir algo? Sí, pastor, se me viene a la mente la palabra, por ejemplo, de donde habla de Daniel, que dice que él se arrodillaba 3 veces a orar a Dios. Era un varón pues que siempre estaba, ¿no?, en comunión con el Señor. Me imagino que pues también debemos intentar hacer así, de estar con Dios, platicar, o sea, tener ¿cómo se dice? Tener una comunión con Él. Así es, nuestra conversación diaria, ¿verdad? Gracias, María. Como Daniel, la Biblia dice que Dios habla a nosotros por medio de su palabra y nosotros hablamos a Él por la oración y es nuestra conversación con Dios, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Sí. María. Y muy buen ejemplo de Daniel. Muy buen ejemplo. Entonces, otra pregunta, nuestra última pregunta. Pensando en el mensaje que tenemos aquí en Lucas 10, 38 a 42, ¿con quién voy a compartir el mensaje de esta historia bíblica? Con los amigos. Con los amigos. Pues con las personas más próximas a nosotros. Yo tengo pues aquí una vecina que se afana mucho con el quehacer y termina bien cansada, muy cansada, exageradamente cansada, que pues como que no le queda tiempo para leer la palabra de Dios. Ahora hay algo más aquí. Hay personas que son personas cristianas y se dedican tanto al Señor, pero como que yo he notado que descuidan su propia vida. Leía en Cantar de los Cantares un pequeño párrafo, no recuerdo el capítulo ni el versículo, pero decía, creo que decía, por dar la viña de mi amado, descuidé la mía. O sea que como que da a entender que buscar al Señor pues es bueno, pero hasta qué punto llega a uno a descuidar su propia vida. De vida espiritual. Espiritual, exactamente. Esta persona de quien hablo, pues sí, están muy ocupados en el Señor, pero pues no toma tiempo para orar, para leer tal vez muy poco, y para compartir la palabra con sus hijos, pues definitivamente no. Sí, entonces necesitamos como la palabra que usó usted antes, Demetrio, creo que es muy bueno. Equilibrio, ¿verdad? Que tenemos que estar, Dios alimenta a nuestras almas por su palabra. Es la cosa necesaria. Y nadie nos puede quitarla, pero nosotros podemos, nadie nos puede quitarla, pero nosotros podemos descuidarla. Y entonces, en vez de pasar tiempo con el Señor en su palabra, si no lo estamos haciendo, vamos a estar como Marta. Y creo que todos nosotros hemos estado ahí preocupados por cosas, afanados y turbados como ella, y tenemos que respirar,
regresar a la palabra de Dios, ver que todo está bien, porque Dios nos tiene en la mano. Nadie nos puede quitar la paz y el perdón que tenemos en Cristo Jesús. Y con esto, regresando a su palabra, viendo las promesas de Dios, podemos regresar a la vida sin preocuparnos, con las mismas preocupaciones tal vez, pero sin preocuparnos, con los mismos problemas y dificultades que antes los vamos a tener en esta vida, pero podemos descansar con la paz que sobrepasa todo entendimiento de que habla Filipenses 4 en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Muy bien. Así es. Entonces, ahora vamos a hablar de la tarea, lo que estudiamos en la última lección, hace 7 días que ya casi. El versículo de recuerdo es 1 de Pedro 2:9. ¿Ustedes nos pueden compartir estas palabras? Primera de Pedro 2:9. Sí, Primera de Pedro 2:9 Sí, por dice, favor. mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Demetrio. Entonces, pensando en estas palabras y a base de los otros pasajes que leímos en la última lección, ¿qué es el significado del concepto bíblico del sacerdocio universal? Que nosotros somos sacerdotes. Así es, María, gracias. Que nosotros somos todos sacerdotes. Cuando utiliza la palabra aquí Pedro, vosotros, o sea, ustedes, nosotros, cada creyente es sacerdote de Dios, con el privilegio de acercarnos a Dios en oración directamente a Él y también con el derecho de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el privilegio de todos nosotros, ¿verdad? Entonces no necesitamos un sacerdote en sí para representarnos ante Dios. Nosotros todos tenemos ese derecho. Muy bien. Ok. Entonces la otra parte de la tarea fue terminar con los detalles del proyecto final, el plan escrito, con quién, cuál historia, dónde y cuándo y todo eso. Preguntas o dudas sobre el proyecto final. Ya hablamos un poco. ¿Hay algo más? Bueno, cualquier cosa estoy aquí. Ustedes tienen mi número. Si quieren enviarme un mensaje, cualquier cosa. ¿Está bien? Sí. Ok, muy bien. Entonces, el proyecto final, vamos a utilizar las 4C. ¿Ustedes pueden recordar lo que son las 4C? Creo que es captar, contar, considerar, considerar. Perfecto, muy bien. Y los dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, entonces vamos a utilizar este método. Entonces ya estamos hablando en otros detalles, cómo lo va a grabar. No tiene que ser algo muy profesional. Sencillamente con un teléfono. Se puede ver, si es video, está bien. Si solo tiene la capacidad de hacerlo por audio, también está bien. La fecha límite es el 31 de diciembre.
el último día del año. Y, por supuesto, puede enviarlo a mí mucho antes si quieren. Sí, pastor. Ok. Sí, yo creo que en estas, al final, el viernes o al principio de la otra semana lo terminamos y tal luego lo tengamos, pues se lo mandamos. Qué bien, muy bien. Perfecto. Ok. Entonces, Sí, la, pastor. la tarea sería, porque tenemos clase mañana, nuestra última clase sería revisar el Sí, plan escrito para terminar con los detalles. El versículo de recuerdo es Lucas 10, 21 y 22. Y también parte de la tarea es ver el video número 10. La última clase, con la ayuda de Dios, será mañana a la misma hora. sí. Sí, pastor. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Ok. Hay otra cosa que estoy mencionando. Aquí tienen nuestro sitio de Academia Cristo. Sí, Ajá. y estoy invitando a cualquier persona. Yo sé que hay unos que ya tienen su lugar para congregarse, pero si hay alguien que tendría el deseo de plantar una iglesia bíblica, nosotros estamos aquí para ayudar. Entonces es lo que nosotros hacemos. Damos clases como por internet y ayudamos a personas que quieren plantar iglesias bíblicas como en donde estén. Entonces yo voy para visitar a gente que quieren y yo tenemos recursos como de cursos bíblicos, películas, música. Podemos ayudar con consejos en ejemplos en cómo han plantado iglesias bíblicas en otros lugares. Pero solamente para dar a todos la invitación de cualquier persona que quisiera plantar una iglesia bíblica, estamos aquí para ayudar. Sí, gracias, pastor. Gracias, pastor. Eso me parece bien bonito. Ok, entonces ahora vamos a concluir Sí, con la oración de la noche. Te doy sí, gracias, Padre pastor. Celestial, Gracias. por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido benignamente en este día y te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido y me guardes benignamente en esta noche. En tus manos incluyendo mi cuerpo, mi alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, gracias por su participación, Demetrio y María. Tal vez después de una semana ya hemos perdido, unos han perdido la costumbre, pero bueno, a mí me da mucho gusto ver su fidelidad y su asistencia y su participación en la clase. Gracias por todo y vamos a estar aquí una vez más mañana en la noche. Y como les he mencionado antes, hay otras clases también. Entonces, después de terminar con esta clase, el proyecto final, va a recibir más invitaciones a otras clases. Pero ha sido un gran gusto estar aquí con ustedes. Que Dios les bendiga. Sí, ¿se escucha, pastor? Sí, Ah, muy bien. Entonces, que Dios les bendiga mucho, Demetrio y María. Y Muchas sí, gracias, pastor. hasta mañana, entonces, gracias. con el favor de Dios. Hasta mañana, Hasta pastor. mañana, pastor. Que descanse, que Dios lo bendiga. Gracias igualmente. Adiós. Hasta luego.